Hola, mi nombre es Gerald Álvarez, los amigos me llaman Yero y hago música en un grupo llamado Estación Abisal. Ahí toco la guitarra, canto y también soy comunicador. Estudié Ciencias de la Comunicación y ahora estoy estudiando Ingeniería de Sonido en el Instituto Orson Welles en Lima, especializando un poquito y complementando lo que más me gusta hacer, que es la música y el sonido. Yere, ¿qué tal? Mira, vamos a empezar con la entrevista y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de tu carrera dentro de esta movida underground de Huancayo? Bueno, la experiencia, si lo puedo resumir en pocas líneas, sería complicado, ¿no? Porque realmente han sido años bastante movidos y con bastantes situaciones y experiencias. Prácticamente yo hago música desde que estaba en el colegio, pero donde conecto con la movida, con lo que se hace acá en nuestra ciudad, ya es saliendo. Saliendo me doy cuenta de que habían varias propuestas musicales dentro de Huancayo, pero no todas directamente relacionadas a lo que a mí me gustaba escuchar, ¿no? Que es como que la música rock, pop, alternativo, independiente. Entonces sentía que Huancayo era mucho más metal, habían muchas bandas de metal y también grupos de punk, o sea, de una música que también es muy interesante, muy chévere, pero que de alguna forma como que monopolizaba lo que se hacía acá. Entonces creo que fue un poquito eso al principio y poco a poco ir luchando contra diferentes cosas que se presentan en un país en donde es complicado el hacer ni siquiera solo música, ¿no? Sino arte, porque, bueno, responde a diferentes cuestiones, no solamente la cuestión del talento o de muchas cosas que a veces podría parecer, sino también que ya va muy relacionado al tema de la difusión que se hace con respecto a algunos proyectos musicales y que de alguna forma todavía estamos, yo creo que en el Perú, bastante retrógrados, ¿no? En algunos sentidos, de tener a radios y a publicidades que nos pasan música de hace muchos años y que no le dan la oportunidad ni siquiera a grupos nuevos de acá, ¿no? Sino a grupos nuevos en el mundo. Entonces es un poquito complicado estar en ese medio y estar desenvolviéndose porque es básicamente autofinanciarse todo, tanto en dinero, en energía, en ganas, en tiempo, en sacrificios. Entonces yo creo que parte de eso es hacer música en un lugar como Huancayo, pero no todo es malo, o sea, lo bonito es encontrar también gente que tiene esa afición y ese gusto, y yo creo que durante estos años se ha tratado de profesionalizarse mucho más el campo de la música, ¿no? O sea, los grupos, los proyectos que apuntan hacia otras cosas un poquito más serias de las que siento apuntaban los grupos antes, ¿no? Y ya también, obviamente, gracias a herramientas como el internet y la globalización que nos permite aprender esas cosas, que de repente antes los grupos era mucho más complicado, ¿no? Poder acceder a esas herramientas y a esa ventana al mundo que se llama, pues, internet. Entonces desde ese lado yo creo que ha sido una evolución y un sacrificio constante, pero bonito, ¿no? Yo creo que ha tomado bastante tiempo el poder también enfocarse en qué es lo que realmente uno quiere hacer, porque al principio está la música como hobby, pero llega un punto en donde ya no es hobby, y lo importante es darse cuenta de eso y asumirlo, ¿no? Y decir, ya, sí, efectivamente, yo quiero hacer esto para toda mi vida, no me importa si, no sé, quizás no sea tan rentable o tenga que lucharla más para que sí sea rentable. O decir, la verdad es que sí, quiero que siga siendo un hobby y me dedico a otra cosa de forma profesional, ¿no? Entonces creo que también es complicado llegar a ese punto, pero lo bonito es cuando ya se pasa esa transición, ¿no? Ese camino pedregoso, por decirlo así, y ya luego ya con alguna de las dos decisiones como que enfocas mejor lo que quieras hacer. Y lo importante, rodearse de gente que también piense así, porque más allá de cuestiones de gustos y demás, yo creo que lo importante es a qué apuntan, ¿no? Si todos están apuntando hacia algo bastante concreto, genial, porque los esfuerzos van a estar ahí. Pero si es que no, es complicado porque retrasas cosas o se complica mucho más, ¿no? De lo que debería ser algo positivo y bueno. Genial, Gerald. Y justo a eso vamos, ¿no? Pasamos de una generación a otra. Y ahora, ¿qué rescatas de esta nueva generación de artistas? Estas nuevas bandas que están apareciendo. ¿Ves algunas diferencias con, de repente, proyectos que llevan, por ejemplo, más de 10, 15 años de trayectoria aquí en Huancayo? Sí, yo creo que tiene que ver justo a lo que mencionaba ahora último, el hecho de encontrar a la gente que realmente tenga las ganas y la actitud, ¿no? Yo creo que antes
era un poco más complicado también por el medio. Y de hecho, o sea, no se puede menospreciar todo el trabajo que han hecho los grupos de generaciones pasadas. Ni siquiera la generación pasada, ¿no? Sino de décadas, incluso esas décadas un poquito perdidas en el tiempo, que son los 80s, 90s, 2000 en Huancayo, en donde básicamente hay un salto, o sea, al menos en el tema más comercial, por decirlo así. Es como que pasamos de Datsun, que son los 70s, grupos musicales de esa época, a recién 2000s, ¿no? Donde ya gracias a las nuevas tecnologías podemos como que tener registro de esas bandas, pero hay bandas que seguro han hecho mucho por acá, pero que les ha costado más, ¿no? Entonces yo creo que la gran ventaja, vuelvo a repetir, es haber tenido herramientas como el avance de las tecnologías, ya no solamente el internet, sino el hecho de poder acceder a equipos o a cuestiones que antes también era complicado, ¿no? El hecho de decir, puedo hacer un disco en mi casa, hace ni siquiera mucho, hace 15 años, 20, era como que, ¿cómo vas a hacer un disco en tu casa? ¿Te vas a comprar un estudio, los equipos o qué? Pero ahora ya no, gracias a una interfaz, a alguna que otro plugin o bueno, programas, es realmente posible. ¿Y posible hasta qué nivel? Hasta el nivel de ganar un Grammy, ¿no? Como Billie Eilish, que grabó su primer disco en el cuarto junto con su hermano, produciéndolo, y se hicieron un Grammy. Entonces yo creo que eso también demuestra de que las nuevas generaciones tenemos esa posibilidad tecnológica que sí se está usando. Ahora, con respecto a cómo es que ven la música, también se siente bastante, y yo ahora lo he comprobado. Ahora estoy trabajando en unos estudios llamados La Roca, en donde hace algunos años vinimos con unos amigos como que a hacer prácticas, y encontramos un panorama muy diferente al que ahora hay, en el sentido de que la gran mayoría de bandas venía acá como quien va a una pichanga, ¿no? Y a jugar una pichanga, y de repente a veces con los tragos y cosas así, que no está mal. Ahora con la madurez digo, no está mal, obviamente de repente es el único momentito en donde pueden hacer música en sus vidas, pero lo bonito es que ahora veo lo contrario, ¿no? O sea, las bandas que vienen y se preocupan por sonar bien, repiten las canciones que tocan varias veces. El cover también ya está muriendo, y si es el cover, por lo menos cover de canciones relativamente más nuevas o más recientes. Y veo elementos que ya están como que desapareciendo, y me dan mucha esperanza en que se pueda estar formalizando toda la música que se hace acá, sobre todo en los géneros que mencionaba al principio, ¿no? Que es el rock, el pop. Entonces, y algunas cosas más como el reggae, o sea, todos los elementos que puedan tener guitarra, bajo, batería, que es básicamente lo que el estudio está diseñado para ese tipo de ensayos. Es bonito, ¿no? Que haya ese contraste. Y ni hablar del otro, que es sus redes sociales, de repente también su imagen personal, las fotografías, o sea, está evolucionando a un nivel muy grande, y eso es muy, muy bonito y muy esperanzador. Claro, justo comentabas de esta evolución que ha sido el mismo que ha permitido que acá en Huancayo se empiecen a realizar eventos o festivales, ¿no? De música, ya no con solamente bandas de Lima, sino también como una invitación a que las bandas de acá de Huancayo se puedan hacer más conocidas, puedan compartir el arte que hacen. Y con esto te quiero preguntar, ¿consideras que hay algún tipo de favoritismo por parte de la población aquí hacia las bandas que vienen de Lima? Es decir, si es que sienten de repente un poco más de interés porque vienen de la capital, o ¿cómo lo notas tú? Sí, eso es bastante... es una realidad, no solamente en Huancayo ni en Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿no? El saber que a la gente de su propio entorno es como que complicado poder abrirse a un nivel de como nos abrimos a extranjeros, ¿no? De repente a productos de Estados Unidos o de Europa, que ciertamente, y no se puede mentir, tienen otro nivel de producción, de llegada también por el mismo producto. Pero el hecho es que acá estamos retrasando el que evolucionen. O sea, yo creo que hay cosas y proyectos musicales que sí, probablemente por la intención que proponen, podrían estar en vanguardia también a nivel mundial. Pero lastimosamente, como digo, ya es cosas de contexto. Entonces, volviendo un poquito a la realidad, yo creo que sí se siente bastante de parte del público el hecho de que den prioridad a grupos que vengan de otros lados, sobre todo de Lima, porque el Perú es un lugar con mucho centralismo. Y un ejemplo muy claro yo creo que fue el Perú Central. Un festival que se fue cayendo a pedazos, se fue desmoronando lastimosamente, lo que pudo ser una oportunidad muy bonita para una nueva escena independiente de esta parte del Perú. O sea, se vio empañada por sobre todo la organización. Entonces yo acá no puedo culpar a la gente, sino culpo siempre a las organizaciones, a las personas que no ven más allá de lo que tienen, porque yo siento que si es que vieran que hay productos buenos y le pusieran de repente los esfuerzos tanto económicos como de apoyo,
podría ser otra la realidad, ¿no? Yo creo que se olvidan de que tienen la gallinita de los huevos de oro y se van a buscar otras gallinas, ¿no? Probablemente. Entonces pasa un poquito por ese lado y yo creo que, como digo, no es culpa de la gente, sino es del organizador, del programador de la radio, de las grandes industrias que dicen ya, esto van a escuchar y solamente esto y lo otro no, porque finalmente pues no es tan bueno en teoría, pero va un poquito más allá, ¿no? Va en realidad desde quienes están realmente en el contacto directo con la música, que yo creo que sí, pues no se podría decir que son élites, o sea, aunque parezca como que muy exagerado, es bastante locazo pensar que grupos de hace 20 años, la trilogía, ¿no?, de todos los festivales, Lívido, Amén, Mar de Copas, o sea, hacían 20 años después con la misma cantidad de éxito que tenían hace 20 años y sin sacar discos nuevos, sin renovar material, o sea, da mucho que pensar porque yo siento que sí, va muy relacionado a algo de arriba, ya no solamente a la gente, porque si a la gente les pusieran las nuevas propuestas, estoy completamente seguro de que otra sería la realidad y otra sería la industria. Y no se olviden que la música le da trabajo a mucha gente. Parece mentira, pero de verdad que sí. O sea, un solo grupo musical o un solo proyecto, ¿no? Da trabajo a gente que le hace el videoclip, a gente que le hace el styling, a gente que hace la fotografía, a los ingenieros de sonido, a los ingenieros eléctricos por de repente sus cosas, a los electrónicos por los instrumentos, los mismos equipos. O sea, es todo un entorno que sería muy lindo que en algún momento se pueda dar, porque de verdad que eso da oportunidad laboral a mucha gente y se genera una industria, ¿no? Exacto, y hablando justo de los festivales, obviamente tú has tocado en varios acá con tu banda. ¿Qué es lo más difícil a lo que se han tenido que enfrentar como banda antes de un concierto? Bueno, siempre hay varias cositas, que algunas como que ya se puede decir como que se pasan por alto, pero hay cosas que sí siempre es como que incomodan, y en los lugares en donde se hace la excepción es como que bien, sí se pudo. Lo más importante yo creo que es el tema de equipos, porque sí funciona, o sea, sí influye mucho saber con qué cosa estás tocando. Y no solamente la cuestión del equipo en la calidad, por decirlo así, sino también en cómo es que este equipo es manejado. Para comenzar, en un festival suele ser uno de los problemas más grandes el tiempo, porque a veces meten a muchos grupos, a muchos proyectos, y eso hace que se reduzcan, ¿no?, los tiempos normales de presentación. Y eso pasa en cualquier festival, incluso en el más grande del Perú, que probablemente sea el Vivo por el Rock. Todas las bandas, excepto las cabezas, tienen ahí al costado del escenario su reloj, ¿no? 45. Y ya empieza ahí de abajo, 45, 59, 45, 58. Y así, hasta que se acabe su tiempo. Entonces, eso a un nivel muy chico también pasa en los festivales, pues locales o regionales, por decirlo así, donde sí se da un tiempo determinado para determinadas presentaciones. Entonces, a veces sucede que se demora una presentación y ya empieza a correr y a restar tiempo. Entonces, es una de las cosas más negativas. Otra de las cosas más negativas es la prueba de sonido. Y vuelvo al tema de los equipos que mencionaba, porque para un músico es vital escucharse qué es lo que está haciendo. Y a veces en los festivales también proponen por hacerlos en espacios más grandes, con de repente un escenario más grande, con una mayor logística. Y lo que hace eso es que le den prioridad, obviamente, al sonido PA, que es el sonido que sale para el público, pero no muchas veces la monitorización. La monitorización es lo que uno está escuchando, porque con tanta bulla, a veces tú no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es muy vital que eso también tenga prioridad, el hecho de que el músico esté escuchándose, qué cosa es lo que está haciendo, cómo es que está sonando, y a veces no pasa, la gran mayoría de veces, o sea, se preocupan por cómo sale para el público, pero no cómo sale para el músico, y es una referencia completamente a veces desastrosa, porque tienes que tocar, como se diría, como correr a ciegas, ¿no? Algo así, pero tocar sin escucharte. O sea, el ejemplo más chévere que puedo poner es como maquillarse, ¿no? O sea, maquillarse con un espejo es como que mucho más sencillo, porque obviamente estás viendo tu reflejo y tienes como que la referencia exacta. Pero imagínense maquillarse sin espejo y encima con ojos cerrados. Entonces algo así a veces no escucharse, es muy vital el hecho de escucharse, y a veces falla eso, ¿no? Por temas, como digo, de tiempo, de ahorro de costos y de cosas así, pero que es bueno que en algunos ya no está pasando eso, o sea, sí se está corrigiendo y eso es muy bueno. Al menos ya tienen la noción de qué es lo que es prueba de sonido. Antes era como que llegar y tocar, y no, o sea, hay cierta importancia en eso también. Genial, Yerito. Y bueno, tú no solamente eres músico, porque un músico también tiene que consumir música. Has sido también espectador de varias bandas, has ido a conciertos, pero aquí en la escena de Huancayo,
¿Qué estereotipos has logrado detectar que la gente tiene con respecto a la escena rock de aquí de Huancayo? Uy, hay miles. Bueno, quizás no miles, ya estoy exagerando, pero sí son muchos, muchos, muchos. Y no solamente en la escena de Huancayo, ¿no? Sino yo creo que en varias escenas, sobre todo aledañas al centro del Perú, que básicamente van relacionados al tema del consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, que en realidad es como que algo muy relacionado al rock, ¿no? Por decirlo así. Cuando muchas veces no es así, cuando en realidad a veces nunca es así. Para algunas bandas de verdad yo me doy cuenta y no es así. Y eso es bonito, ¿no? O sea, tampoco no es suprimir de repente momentos en donde se puede brindar, porque obviamente a veces muchos de los grupos son jóvenes y bonito, ¿no? Poder compartir, pero la idea es saber en qué momento. Porque un estereotipo que pasaba antes era que los músicos subían a tocar en los eventos, pero borrachos, pasadazos, y daban un espectáculo bochornoso, ¿no? Entonces el hecho de que ahora haya cambiado eso también da la conciencia de que se está viendo esto como un trabajo. Y eso es bonito porque en qué trabajo, pues aparentemente normal, o la gran mayoría de trabajos, en cuál te permiten estar borracho o drogado, en ninguno. Entonces creo que también parte del respeto, primero hacia uno, y luego hacia la gente con la que estás trabajando, que muchas veces ya no solamente es tu banda, sino la gente que confía en ti. De repente si estás trabajando con sonidista, con la gente que te hace las fotos, con de repente alguien que te consigue el concierto, o sea, poder también rendir cuentas con otra gente te permite el hecho de tomar más conciencia. Y principalmente también al público, o sea, que sin el público no existe nada, como tú lo has dicho. O sea, creo que todos los que hacemos música porque somos espectadores, ¿no? En primer lugar, o sea, siempre va a haber alguien, algún grupo, algún artista o muchos que digan, wow, qué bonito lo que hace, yo quisiera hacer eso, ¿no? Yo también quisiera cantar o tocar la guitarra o tocar la batería. Entonces creo que eso es bonito también, como que asumirlo desde un lado muy personal y tener a los ídolos como músicos, obviamente como referencia, pero también sacando el lado músico o artista de la persona, ¿no? Porque es bonito también a veces influenciarse por la gente más profesional, que dentro de todo logra superar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces yo creo que hay bastantes detalles por poder corregir, pero yo creo que los principales, que sobre todo, como digo, es lo relacionado a los estupefacientes, bebidas alcohólicas, tardanzas, y demás, ya se están corrigiendo de a pocos y eso es bonito también, ¿no? Genial, Yerito, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un deleite conversar contigo y saber un poquito más de la escena. No sé si es que tienes algún mensaje para los que se están animando, o los que quieren o no saben cómo formar sus bandas, o de repente ser solistas, o tienen este miedo de que de repente no van a surgir, no van a pegar o nadie los va a escuchar. ¿Qué tendrías que decirle? Desde ahí. Bueno, en realidad que puedan atreverse, que eso es lo más importante. O sea, ya en el camino van a ir descubriendo realmente hacia dónde es que apuntan con la música. Cualquier lado es bueno. En realidad, si lo ven como hobby, es muy lindo. Si lo ven como algo más, ya no es tan lindo. Pierde cierta magia, la verdad, la magia de la inocencia, la magia de la expectación, por el mismo hecho de a veces volverse rutina. Pero siempre va a haber ese sentimiento al final del día, o al final de la semana, o al final del mes, de decir, pucha, qué afortunado soy de estar haciendo lo que hago, de estar de repente, quizás no viviendo como uno se imaginaría o gustaría, pero por lo menos se está dando, y en este momento de mi vida, ¿no? Creo que es lo más importante, sobre todo a los jóvenes, porque yo creo que mientras más crecemos, más responsabilidades asumimos, y hay un momento, ¿no?, exacto en donde o lo haces o no lo haces. Porque si es que luego se pasa ese momento, ya se empieza a ver un poco, no voy a decir que ridículo, pero ciertamente es más pesado y más complicado, porque a veces las personas jóvenes tienen la batuta, ¿no? O sea, es como que los grandes cambios del mundo a veces se dan por los jóvenes, por las personas que están ahí, porque no hay un miedo a veces, ¿no? O sea, son personas que tienen el ánimo de poder estar ahí, sin importar qué va a pasar, y lanzarse a la piscina. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que se lancen en la piscina, y eso con todo, con todas las artes, porque nuestra carrera de comunicación es una carrera súper artística. Entonces hagan lo que les guste y hasta el momento en donde se pueda, ¿no? Al menos no se van a arrepentir de haberlo intentado. Si es que lo hicieron, chido. Si es que no, ahí está el problema, que se arrepienta. Pero mientras tanto, a darle nomás, porque no hay arrepentimientos en seguir al corazón, de verdad que no. Eso.